El ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre, la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora el estudio y análisis de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos pidiendo su dirección, que sea su Espíritu Santo el que hable por nosotros. Por favor. Amén. El poder de la palabra de Dios. Hemos visto el primer trimestre en las huellas de Jesús, el segundo trimestre crecer en Jesús, y nos encontramos en el tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. ¿No sería más fácil creer en Jesús y seguirlo si Él estuviera en la tierra en forma visible? Es la primera de 3 preguntas que esta semana queremos responder. ¿Cómo podemos saber que en Jesús, que un Jesús invisible es un personaje real? Segunda pregunta. Y la tercera está en pantalla. ¿Qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo? Nuestro versículo para memorizar, Primera de Pedro 1, 8 y 9. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El concepto clave de esta semana: ver para creer. La palabra de Dios nos muestra pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él, como dice Hechos 17:17, no está lejos de cada uno de nosotros. Mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús, no lograremos comprender cuán diferente es el cristianismo de la cultura popular. Cuando yo descubrí el libro de Éxodo, descubrí el capítulo 20, y en ese capítulo, me enteré que estaban los originales mandamientos de Dios. Ya yo era cristiano, pero me habían enseñado los mandamientos de un librito llamado el Catecismo. Y aun cuando no asistía regularmente a la iglesia, mi fe se basaba en lo que ese librito enseñaba.
Quizás sería más fácil seguir a Jesús si tan solo pudiéramos verlo y escucharlo. Pero el Señor hizo las provisiones del lugar para que sus discípulos y los que más tarde creerían por el testimonio de ellos tuvieran suficientes evidencias que les sirvieran de fundamento para su fe. Una vida con Cristo. En el estudio de la Biblia encontramos Juan 5:32. El estudio de la Biblia es presentado como el medio proporcionado por Dios para el desarrollo de estas facultades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Observe, yo no sé si a ti te pasó como a mí, que te enseñaron a basar tu vida en base a un librito llamado el Catecismo. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que el librito que debes estudiar es las Sagradas Escrituras, porque en ella está, en ella tenemos vida eterna, ya que ellas dan testimonio de el que es vida, es Jesús. Amigo, se necesita esfuerzo y dedicación. Si quieres que tu vida tenga sentido, se necesita esfuerzo y dedicación. Mira, se resalta que la comprensión de los principios bíblicos y la revelación de sus verdades no se logran con un estudio ocasional o superficial, sino a través de una búsqueda constante y la unión de las diferentes partes de las escrituras, de la escritura. Esto implica un esfuerzo sostenido para abarcar y comprender las verdades de la revelación. Una vida con Cristo. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de Israel. Millares y millares recorren los lugares por donde Jesús anduvo, porque les parece que al hacer esto, la presencia del Salvador se torna más real en sus vidas. La pregunta es, ¿necesitas viajar a Tierra Santa para sentir la presencia del Señor o para que la presencia del Señor sea más real en tu vida? Me pregunto si los que han ido lo han logrado. ¿Crees que un viaje a Israel podría hacer que te acerques más a Jesús? Durante 3 años y medio, 12 discípulos acompañaron a Jesús y fueron testigos de todo lo que él hacía y decía. No viajaron a Tierra Santa, vivieron en Tierra Santa. Y me pregunto si al haber vivido en Tierra Santa, les ayudó a mantenerse conectados a Jesús. ¿Cómo podría resumirse la obra de Jesús? Mateo 9:5 dice,
Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. ¿Qué había en las enseñanzas de Jesús que fortalecía la fe de quienes lo escuchaban? Mateo 7, 28 y 29 dicen: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Jesús se distinguía de los demás maestros de aquel entonces en que su enseñanza se fundaba en el ejemplo, mientras que los rabinos basaban sus argumentos en tradiciones que habían recibido de otros rabinos. Las enseñanzas de Cristo se basaban en la autoridad que le otorgaba una vida de armonía con los principios divinos. Algunas personas dicen que su fe sería mayor si Jesucristo estuviera entre nosotros. No podemos negar que si Jesús viviera hoy en la tierra, podríamos pedirle que nos aclarara aquello que no entendemos como lo hicieron sus discípulos. Así está registrado en Mateo 13, 36, 17, versículo 19 y Juan 9, versículo 2. Sin embargo, el de Tomás es uno de los casos más evidentes que nos demuestra que esta idea no es correcta. Estando junto a Jesús, Tomás dudó de la veracidad de su resurrección, de la resurrección del Señor. Lee Juan 20, 26 al 29, que dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Tomás? Si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él reconoció a Jesús como su Salvador, como su Señor y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas. Llegó a entender que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencia visible. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. ¿Todavía piensas que necesitas viajar a Israel para que tu fe crezca? Vivir con Cristo sin verlo. ¿Cómo podemos saber que algo es cierto? ¿Qué es la verdad? Estas son preguntas que han desconcertado a los más grandes pensadores a través de las edades. Nos llena de orgullo poner el en práctica el famoso dicho: ver para creer. Nos sentimos orgullosos cuando decimos, cuando yo tengo que ver para creer. Pero te estoy diciendo, no me basta con que tú me digas, necesito verlo.
y nos sentimos orgullosos. Y alguien vive en un ambiente donde se ridiculiza la existencia de lo sobrenatural y se cree que únicamente es real aquello que se percibe mediante los sentidos, o sea, que se puede probar, que se puede palpar, se puede ver o se puede escuchar. ¿Cómo podrá sobreponerse a esos prejuicios? No tan solo para creer, sino para seguir a un Jesús invisible. Juan el Bautista no pudo continuar viendo a Jesús. Y lo único que llegaba a su conocimiento eran rumores respecto a la obra de Cristo. Por lo que una pregunta comenzó a inquietarlo. ¿Cuál era esa pregunta? Cuando vas a Mateo 11, 2 al 3, te encuentras que la pregunta era si él era el Mesías que habría de venir. Juan había declarado que Jesús era el Mesías esperado. Sus palabras se encuentran registradas en Juan 1:34. Yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Parecen contradecir lo que está preguntando en este momento. Juan es un ejemplo fehaciente de que aún los hombres más consagrados no se hallan exentos de la duda. Al estar encerrado en la cárcel durante más de un año, Juan, según Jesús, el mayor de los profetas, tuvo dudas en cuanto a la obra mesiánica de Cristo, porque no había visto por sí mismo lo que el Señor había estado haciendo. Recordemos que Juan recién comenzó el ministerio de Cristo. Él dijo, es menester que yo mengüe. Y a pocos días de haber bautizado a Jesús, Juan fue arrestado y encarcelado. A pesar de la pregunta de Juan, que la pregunta de Juan era bastante sencilla, sin embargo Jesús no la contestó de forma directa diciendo, sí, Juan, yo soy el Mesías que habría de venir. No. ¿Qué le dijo el maestro a los discípulos de Juan el Bautista? La respuesta está en Mateo 11, 4 al 6. La respuesta de Jesús fue una referencia concreta al cumplimiento de las profecías de Isaías 35, 4 al 6 y 61, 1 y 2. Jesús no vio, pero creyó, Juan no vio lo que Jesús estaba haciendo, pero creyó lo que la palabra había anunciado en Isaías 35, 4 al 6 y 61, 1 al 2. El hecho de que no vemos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una profunda crisis de incredulidad o incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aún sea a tienta, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. Para hoy miércoles, mis queridos hermanos, tenemos preocupados por la segunda generación. Cuando el primer ciclo de nuestra era estaba llegando a su final, Juan era el único apóstol que quedaba vivo, de los 12, el único que quedaba vivo.
Fue entonces cuando comenzó a escribir el último de los libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. El apóstol Juan, el apóstol se preocupaba por la segunda generación de creyentes, aquellos que no habían visto a Jesús y que basaban sus creencias en el testimonio de los apóstoles. Juan da testimonio de lo que él había oído, visto, contemplado y palpado. Dicho de otro modo, su testimonio está basado en pruebas indubitables. ¿Por qué Dios le permitió a Juan disfrutar de una experiencia tan gratificante? Para que al compartirla con sus lectores, nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Versículo 3 de Primera de Juan 1 al 3. Es como si la experiencia visible de Juan se transfiriera a lo que hemos de creer en Jesús, en un Jesús que no podemos ver ni palpar de forma literal. Por la fe, es nuestro privilegio participar de una experiencia con Cristo tan real como la que tuvo Juan. Amigos, es mi deseo de que entendamos y comprendamos que Jesús se preocupó por nosotros, la segunda generación, y por eso nos dejó su palabra, para que leyendo y escudriñando comprendiéramos la importancia de creer sin poder ver. Tú y yo somos parte de esa segunda generación. Te invito a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Cuán importante es para nosotros, oh Señor, saber que aun cuando físicamente no podamos verle, sabemos que usted está allí, cuidando y protegiendo de nosotros. Por Jesús. Amén. Hasta aquí la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Un gustazo tremendo haberlos tenido en esta hora y saber que los tendremos el día de mañana, si el Señor así nos lo permite, cuando seguiremos estudiando la lección de escuela sabática para nuevos creyentes en su tercer trimestre, lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Te esperamos mañana. Y ahora nos preparamos para la escuela sabática regular. Bendiciones.